damos gracias a Dios porque estamos estudiando los aspectos de Cristo en su vivir humano. Ayer les decía que si leemos así superficialmente la palabra de Dios, muchas veces no discernimos a profundidad las verdades de Dios. Es precioso entender que Dios, porque es Dios el que se encarnó, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y eso es precioso entenderlo, que Dios se haya hecho hombre. A veces no tenemos muy claros los conceptos, pero al estar apelmazando, dicen, al estar compactando, al estar remachando, al estar siempre repitiendo los conceptos, nosotros podemos constituirnos de esos conceptos en una manera profunda. Estoy hablando de el vivir de Dios aquí en la tierra, el vivir de Dios como un hombre. Él vivió aquí 33 años y medio. Y es importante para nosotros los cristianos saber ese misterioso vivir, entenderlo, conocerlo. Dijimos entonces que el primer aspecto del vivir humano es de que el Señor es el Hijo del Hombre. Él es un verdaderamente humano, un hombre verdadero. El segundo aspecto que estuvimos tocando es que Él vivió aquí como un despreciado nazareno. Y el último punto que estuvimos desarrollando ayer, el último aspecto que es el tercero, vimos que Él era un carpintero y que la Biblia en Marcos dice que Él era un carpintero y en Mateo 13:55 ahí dice que Él era el hijo de un carpintero. Así que podemos decir que de tal palo, tal astilla, ¿verdad? La Biblia presenta los dos aspectos de Cristo, lo presenta como carpintero y lo presenta como hijo de un carpintero. Y aprendimos, ¿verdad?, que en la forma que vino a vivir Dios aquí a la tierra, fue en una forma muy humilde. Él no vino con pretensiones. Entonces hoy vamos a profundizarnos un poquito más hablando de el aspecto número 4 del vivir de Dios en la tierra como hombre. El aspecto número 4 es que Él tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo. Esa palabra siervo que nos dan en Marcos es esclavo. Y quiero que por favor pongamos atención porque el hecho de que Dios haya venido a vivir aquí a la tierra como esclavo fue con dos propósitos. Era de servir a Dios primeramente y a los hombres, ¿verdad? En su vivir humano, Cristo tomó la forma de un esclavo, sirviendo a Dios y a los hombres. Tenemos 3 citas bíblicas que vamos a tocar. Vamos a tocar Filipenses 2:7. Hoy voy a leer mucha Biblia. Filipenses 2:7, Hechos 3:13 y Marcos 10:45. Vamos a iniciarnos con esos 3 versículos. El primer versículo, que es Filipenses 2:7, mire cómo dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que nuestro Dios, nuestro glorioso Dios, el único Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios triuno, el Dios que se revela en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu, y que se revela también en el Antiguo Testamento como Elohim. Ese Dios plural, ese Dios glorioso, el Dios de los creyentes, tomó forma de siervo. A nosotros nos debe de impresionar que Dios no tomó forma de un rey en un palacio,
no tomó forma de un emperador, no tomó forma de alguien muy importante aquí en la tierra, sino que él tomó forma de un esclavo, forma de un siervito. Y dice que él, al tomar esa forma, se hizo semejante a los hombres. Dicho en otras palabras, él vino escondido en ese hombrecito de Galilea, en ese hombrecito que nació en Belén. Allí venía escondido Dios. Por eso es que Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Luego, al leer Hechos 3:13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Imagínate, hablando de Dios, hablando de nuestro maravilloso Dios que se hizo un hombrecito tan insignificante y tan dócil y tan tierno, tan amoroso, que fue entregado por los hombres. Puedes imaginarte a tu Dios glorioso, a ese Dios que es tu Redentor y tu Salvador, que se deje capturar por los hombres y que se deje crucificar por los hombres. ¡Wow! Y luego tenemos Marcos 10:45, que es un versículo que nos va a impactar. Mira lo que dice ese versículo de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Más adelantito te voy a explicar en una forma más profunda lo que significa Marcos 10:45. Pero fíjate que tu Dios, mi Dios, fue un esclavo. Y él fue un esclavo no solo para Dios, sino también para el hombre. Esto te debe de impresionar. Fíjate que el uso de la palabra esclavo en el Nuevo Testamento se refiere a alguien que se ha vendido y que ha perdido sus derechos humanos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra como hombre, Él fue tal persona. Él era un esclavo que no tenía ningún derecho. ¡Wow! Contrario a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros siempre queremos reclamar nuestros derechos. Hablando de Cristo, Filipenses 2:7 dice que Él se vació de sí mismo y que tomó forma de siervo viniendo a ser semejante a los hombres. La palabra griega que nos traduce en forma en este versículo es la misma palabra usada para la forma de Dios en Filipenses 2:6. En su encarnación, el Señor no alteró su naturaleza divina, sino solo su expresión externa de la forma de Dios a forma de un esclavo. Eso no fue un cambio en esencia, sino solo cambio de apariencia. Aleluya. El Evangelio de Marcos presenta al Señor Jesús como el esclavo de Dios. Por causa de que Marcos presenta a Cristo como un esclavo, por eso no nos pone la genealogía como está en Mateo y como está en Lucas. No ponen genealogía porque en realidad a nadie le interesa el estatus de un esclavo, ¿verdad? Un esclavo para la gente no era importante, ¿verdad? No era una persona que había sido comprada y la usaban y no les interesaba saber nada de su trasfondo porque un esclavo es don nadie. Tampoco Marcos trata de impresionarnos con palabras maravillosas sobre un esclavo, como lo hace Mateo en sus maravillosas enseñanzas y parábolas concernientes al reino celestial. Y ya no digamos Juan
con sus profundas revelaciones de las verdades divinas, pero sí presenta a Marcos las obras del Señor y su servicio. Ese evangelio nos presenta todo el obrar del Señor y su servicio genuino. Concerniente a esto, el evangelio de Marcos provee más detalles que otros evangelios para mostrar la diligencia de Cristo, la fidelidad de Cristo y otras virtudes que tienen que ver con el servicio salvador. Oiga esto, el servicio salvador que Él rindió a los pecadores de parte de Dios. Eso me impresiona a mí mucho, hermanos, que el Señor haya rendido un servicio para nuestro Padre Celestial y para los pecadores. Fíjese que en el Evangelio de Marcos se cumplen profecías concernientes a Cristo como el siervo de Dios, así como está registrado en Isaías. Y yo le dije que hoy íbamos a leer mucha Biblia. Yo creo en el leer la Biblia, hermanos. Leerla. A pesar que muchos leen pero no se concentran, yo aprendí desde joven que leer bien es entender lo que se lee. Entonces hoy vamos a leer bastantes versículos porque es importante captar la profecía del Antiguo Testamento que se cumplió a través de Cristo en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Marcos. Entonces por eso vamos a estar leyendo Isaías 42, del 1 al 4, del 6 al 7, Isaías 49, del 5 al 7, Isaías 50, del 4 al 7, y vamos a leer una parte bien amplia. En Isaías 52, 13, hasta el 53, 12. Entonces, mucha atención pues, porque debemos entender que el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, de esclavo, para venir a prestar un servicio a su Padre Celestial y a los pecadores. Esto es la clave para entender, hermano, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y de una vez nos dice el contexto, que el servir era dar su vida por los pecadores. Ese es un servicio, hermano. Dar la vida por los pecadores es un servicio de un esclavo. Yo me pregunto, ¿será que nosotros hemos captado realmente la participación nuestra haciéndonos uno con Cristo en el servicio? Esto es profundo, hermano, porque muchos creen que Dios los ha traído a la vida de la iglesia para que en la iglesia les pongan una alfombra roja para que caminen. Mire, en todos mis años de ser pastor, en todos estos años que Dios me ha permitido ser pastor, 45 años, yo he visto que muchos hermanos, por aquí les entra la palabra y por aquí les sale. Ellos no han aprendido a servir a Dios. Servir a Dios es estar conscientes que somos esclavos. Y nuestro servicio es primeramente para nuestro Padre Celestial y luego para los hombres. Por eso le dije que el punto que estamos estudiando ahorita, el aspecto es tomando forma de esclavo siervo para servir a Dios y a los hombres. Y claramente nos dice Marcos, claramente nos dice que él era el siervo. Entonces leamos pues, vamos a empezar leyendo Isaías 42 del 1 al 4. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. ¡Wow! Luego leemos en los versículos 6 y 7, de ahí mismo, Isaías 42.
Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aleluya. Sigamos leyendo. Ahora leemos 49, Isaías 49 del 5 al 7. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Leamos también en Isaías 50, versículos del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, ni de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Leamos también allí mismo en Isaías 52, 13 hasta el 53, 12. Hoy es día de lectura. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos ahora al capítulo 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, ¿sí? Pero herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Todo eso está en Isaías, pero hay aún otros detalles más que debemos agregar, los detalles de las enseñanzas respecto a Cristo como el esclavo de Dios, en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros, aquí está la parte subjetiva. La parte objetiva es de que Cristo logró todo lo que el Padre le pidió para que sirviera a los pecadores. Ahora viene la parte subjetiva, la parte que nosotros debemos experimentar al ser uno con el Señor. Está aquí en Filipenses 2, del 5 al 11. Pablo, que era un hombre que experimentó todo esto, ahora nos dice a nosotros, ustedes también experiméntenlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Tal esclavo, sirvió a los pecadores como su Salvador. Él dio su vida para rescatarlos, para rescatarnos, para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. ¡Wow! ¡Qué esclavo realmente fue él, hermanos! Finalicemos por hoy. En Marcos 10:45, el Señor Jesús dijo, escucha bien lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No se te olvide, estamos analizando el punto o el aspecto número 4 de que Dios tomó forma de siervo. Es Dios el que tomó forma de siervo. Es Dios el que se hizo esclavo. Es Dios el que sirvió a Dios. Parece una ironía. Es Dios el que sirvió a Dios y es Dios el que sirvió a los hombres. Entonces, cuando nosotros leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, esa es una expresión fuertísima, hermano. Es una expresión fuertísima. Es algo que establece algo importante para nosotros de la persona de Cristo. Que Él, como el Hijo de Dios en su humanidad, Él es esclavo de Dios para servir a los pecadores aún con su propia vida, su alma. Aún más, la palabra rescate aquí indica que aún la redención del Señor era para rendir un servicio a los pecadores. El morir del Señor era para rendir un servicio a los pecadores. ¡Wow! Eso debe de impresionarte. Eso debe de impactarte, mi querido hermano, que la muerte del Señor es un servicio para ti y para mí. ¿Hasta dónde llega el servicio de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. O sea que Dios mismo hecho hombre, hermanos,
nos muestra lo que verdaderamente es servir. Yo no vine para ser servido, dijo Jesús. Y por eso cuando uno lee en Daniel capítulo 9, usted va a encontrar de allá del versículo 24 en adelante las 70 semanas de Daniel. Y ahí va a encontrar que dice que después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías. Y él moriría, dice, mas no por sí. O sea que la muerte de él no es para salvarlo a él. Él dio su vida como un servicio celestial para rescatar a los pecadores. Yo me quedo asustado, hermano, de que Dios, como hombre, tenga que venir a pagar un precio para rescatarme a mí y a usted como un servicio. Sí, servicio. Imagínese lo que es verdaderamente servir a Dios. Y por eso le dije anteriormente, muchos cristianos están en la vida de la iglesia y ni siquiera saben lo que la vida de la iglesia es. La vida de la iglesia especialmente es el servicio, por eso se llama servicio. Nosotros tenemos que dar servicio aún hasta nuestra propia vida. Que Dios te bendiga y yo espero que hayas captado en una forma clara y profunda lo que es que Cristo, el Hijo del Hombre, se vino a ser un esclavo, un siervo, y que sirvió a Dios y a los hombres. Hasta la próxima. Que Dios te continúe bendiciendo.